como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Señor, tú eres el centro de esta reunión, tú eres el que nos convoca, y a ti venimos a adorarte, a honrarte, Señor, y a buscarte tu bendición y tu guía para nuestras vidas. Señor, te alabamos, te amamos, y Padre, deseamos que el Espíritu Santo pueda profundizar la comunión entre nosotros, Señor, que podamos sentir el gozo de estar juntos y de abrir las puertas de tu templo para dar testimonio y proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Así sea, hermanos, nosotros como hijos suyos, como iglesia suya, somos también responsables y somos parte de enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Dios. Para eso dice la palabra del Señor, que entre otras cosas el Señor nos ha creado, nos ha permitido ser su pueblo. Nos ponemos de pie y cantamos juntos una primera canción. Fuimos creados y también real para adorarte y proclamar tus maravillas hoy, tu esencia demostrar. Tierra y cielo reflejan tu gloria, la luna y el sol. Salmo 111. Y quisiera que el Salmo 111 nos sea de guía en nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Así que ténganlo siempre ahí abiertito, el Salmo 111, y vamos a ir pensando en los distintos versículos, en lo que dicen, y va inspirando nuestra alabanza, nuestra adoración en esta mañana. Vamos también a cantar varias canciones, así que por ahí vamos a hacer algunas sentadas, otras paradas, no notan mucho, pero así que no, que cuesta estar parados, así que bueno, vamos a ir alternando un poquito. Yo
les voy diciendo, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 canciones. Así que para cada pensamiento del salmo que nos vaya inspirando, vamos a ir cantando también alguna canción. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién lo quiere leer? Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo hacemos? ¿Lo vamos a hacer esta mañana? ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí? Alabaré al Señor con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Los rectos somos los que tratamos de ser rectos, ¿no? Porque el Señor está nos ha salvado, nos ha justificado y somos sus hijos. Y hay una primera canción que vamos a ahora pasar del Salmo, la segunda que cantamos, que es la que dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Vamos a cantar así sentados como estamos, al que me sigue de poder. El versículo 1 era la invitación a adorar y a cantar juntos al Señor. Los versículos siguientes empiezan a expresar razones por las cuales hacerlo. En estos dos versículos nos habla de las obras del Señor, de sus obras que son grandes, buscadas y que expresan su gloria y su hermosura. Así que vamos a alabar a nuestro Dios, hacedor de grandes maravillas. ¿Nos ponemos de pie?
nos habla del carácter de Dios, ¿no? Sus maravillas nos expresan y nos recuerdan cómo es Él. Y el salmista, dentro de lo mucho que podría decir acá, nos dice que Dios es clemente y misericordioso. Y por eso también le alabamos. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que vivimos y andamos y somos, decía un poeta citado por ahí en la palabra del Señor, ¿no? Así que también pensamos en este ser de nuestro Dios clemente, misericordioso, que manifiesta sus maravillas en favor de sus hijos y de su pueblo. Maravilloso Dios. Esto me habla del cuidado del Señor, ¿no? De su cuidado para con nosotros, de su provisión. Ha dado alimento a los que le temen, el sustento, no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual, todo aquello que necesitamos. Para siempre se acordará de que Él ha prometido eso, ¿no? Para siempre se acordará de su pacto. Y el poder de sus obras manifestó a su pueblo. El cuidado, la fidelidad de Dios en todo lo que Él obra para con nosotros, ¿no? Por eso le alabamos. Y alabarle, que es una expresión exterior, como por ejemplo cantar, es una manera de alabarle, surge de nuestro corazón, ¿no? Porque eso es lo que el Señor hace con nosotros, y nosotros al verlo y reconocerlo a Él es que le expresamos nuestra alabanza, su cuidado fiel. Vamos a ponernos de pie y celebrar el cuidado fiel del Señor para con nosotros. Amén. Yeah.
concepto amplio este de decirnos cristianos, ¿no? Porque ¿qué es ser cristiano? Bueno, quizás podríamos encontrar muchos conceptos de las personas en el mundo acerca de esto. Y la Biblia nos dice, en definitiva, que cristiano es uno que está vivo porque ha recibido la vida que viene de Cristo, como estábamos conmemorando en esta mañana. Y nos dice que aquellos que han nacido de nuevo, porque recibieron la vida de Cristo y se han convertido en hijos de Dios, se integran a una iglesia local, se integran a la iglesia, que debe ser una iglesia viva, conforme lo estamos considerando, estudiando y analizando en la palabra del Señor en nuestras clases de la escuela bíblica. Ahora bien, entre los cristianos, entre los que se definen, se reconocen, dicen que son cristianos, hay personas que valoran como necesario e imprescindible integrar una iglesia local. Muchos de nosotros valoramos de esa manera, creemos que es necesario y que es imprescindible para un creyente en Dios integrarse a la vida y a la comunión de una iglesia local. Ahora bien, hay otros que entienden que es bueno, pero que no es imprescindible. No, es bueno pertenecer a una iglesia. Y si puedo, hoy porque me hace bien, me reconforta, me siento más cerca de Dios, de vez en cuando puedo hacer algo que considero que es conforme a servir al Señor. Es bueno, pero no es imprescindible. Hay también quienes piensan que da lo mismo. Yo soy creyente en Dios, soy cristiano, puedo pertenecer a una iglesia, puedo no pertenecer a una iglesia, puedo hoy pertenecer a esta iglesia, mañana a la otra, y de vez en cuando no, y así. También están los que no se interesan para nada en formar parte de la iglesia. Y hay personas que se definen como cristianas que realmente no les interesa tener ningún contacto con ninguna iglesia. Y la verdad que queda una quinta categoría, que son los que han pasado por varias o todas de estas situaciones. Los que tenemos años en la obra y experiencia sabemos que esto es así, ¿no? Pueden haber pasado desde considerar que era necesario e imprescindible, luego entender que es bueno pero no imprescindible, después pensar que da lo mismo y terminar en no interesándose en nada con la iglesia. Y hay otros que hacen el camino contrario, ¿no? Primero les parece que la iglesia y todo lo otro, después empiezan a quedar lo mismo, pero bueno, consideran, después de alguna manera empiezan a entender que es bueno y si bien lo ven como no algo que sea tan necesario, pero que es bueno, hasta que realmente después se dan cuenta que es necesario y que es imprescindible, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Pero todo eso, ese análisis de esto que es una realidad, me lleva a preguntarme, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? Y quizás algunas otras preguntas que podría añadir, pero todas en este mismo sentido, ¿no? Señor, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? Y encontré respuestas a estas preguntas en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es la que más desarrolla en profundidad el tema de la iglesia, ¿no? Como su tema principal. Así que les invito a que podamos ir en nuestras Biblias entonces a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. La que escribe Pablo, porque después está la que le escribe Jesús, que la vamos a estudiar dentro de algunos domingos, ¿no? Así en Apocalipsis. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cuando nos hacemos algunas preguntas como las que yo me estuve haciendo estos días, preguntándome
¿Por qué? La respuesta comienza con un ¿por qué? Acá lo tenemos a Nora y Mark. Si nos preguntamos why, ¿qué decimos? Because. ¿No? ¿Está bien decirlo? ¿Así? Why? Because. ¿Está bien? Si acá tenemos algunos hermanos que son brasileños y hablan portugués, ¿cómo sería? ¿Por qué y por qué? Está. ¿Por qué y por qué? A mí eso no pasa igual, pero bueno. Tenemos venezolanos, ecuatorianos, pero ellos hablan igual que nosotros. Así que acá, ¿por qué? Tenemos un porqué que lo explica. Y aquí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios tenemos los porqué que nos responden a estos por qué. Y déjenme decirles que lo primero, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? Lo encontramos en el capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25 empieza haciendo una referencia a los maridos, porque acá hace Pablo un intercambio de situaciones, pero nosotros estamos pensando en la iglesia, ¿no? Y dice, maridos, amen a sus mujeres, y acaba lo que nos atañe en esta mañana, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo acabamos de conmemorar. Jesús se entregó él mismo, a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Por ella. ¿Quién es ella? La iglesia. Jesucristo se entregó a sí mismo, le puso el cuerpo y la sangre por la iglesia. Entonces, la primera respuesta a por qué la iglesia y las otras preguntas que añadimos es porque Cristo la amó y se entregó él mismo por ella. Y la amó desde antes que existiera, porque cuando Cristo se entregó, la iglesia no existía todavía. Estaba en los planes de Dios, estaba en la consideración de Dios. La amó desde antes que existiera. Por eso se entregó a sí mismo por ella. Nosotros sabemos que la revelación bíblica contiene una evolución y nos va revelando la voluntad de Dios, ¿no? Y lo primero que nos dice y se nos enseña en el Evangelio es que Cristo se entregó por las personas, por todas las personas, por cada uno de nosotros. Pero luego, en la continuidad de la revelación bíblica, después de leer los Evangelios, aparecen las epístolas. Y allí se nos empieza a explicar, como Pablo aquí en Efesios, como también en Tito, que Cristo se entregó no solo por las personas individualmente, sino que se entregó por la iglesia. ¿Qué es? Y que su amor y su entrega es, en definitiva, para con la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? Nosotros, ¿no? Como cristianos, como creyentes. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia era y es el plan de Dios. En segundo lugar, el versículo siguiente, porque Cristo se ocupa de la iglesia. Cristo trabaja en la iglesia y con la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice el versículo 5:26. Cristo trabaja en su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Primero la purificó en el lavamiento de la palabra y sigue trabajando en ella para producir lo que Él quiere que produzca, los frutos y el resultado que son necesarios de la iglesia para santificar. Jesús hizo algunas menciones interesantes allí en su última charla, en la última noche previa a la celebración de la Pascua, con sus discípulos en el aposento alto, según nos relata el apóstol Juan. No lo busquen, yo se los leo simplemente porque son versículos que ustedes, apenas yo los mencione, los van a reconocer. Allí en el capítulo 13, versículo 10, les dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios. No todos, le aclaro después.
Pero dice, ustedes ya están limpios. Y 2 capítulos más adelante, es un rato más tarde, en esta conversación que tuvo, en el capítulo 15, versículo 3, les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por eso lo traigo a colación, porque aquí dice que Jesús trabaja en la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Segundo motivo, segundo porqué, segunda respuesta. Tercera respuesta, queridos hermanos, es porque Cristo tiene para la iglesia un propósito. El propósito está expresado en el versículo siguiente, en el 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de Cristo es para con la iglesia, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso la iglesia. Por eso la iglesia. Porque Cristo tiene para ella el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué otro porqué? ¿Qué otro porqué? En respuesta a los porqué. Bueno, vamos a ir un poquito más al principio de la carta. Al capítulo 1, versículos 22 y 23. Viene hablando de Jesucristo, del Padre respecto a Jesucristo, y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ustedes encontraron algún lugar que diga que el creyente es la plenitud de Jesucristo? ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? El cuerpo, la iglesia, ¿no? Lo acabamos de leer. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo, bajo cuyos pies está todo sometido, dice acá, y lo creemos y sabemos que es así, bajo cuyos pies está todo sometido, y que por sí mismo, porque Él quiso y sin necesidad de nada, voy de vuelta, y que por sí mismo y sin necesidad de nada más, ni de nadie más, todo lo llena en todo, porque Jesucristo por sí mismo todo lo llena en todo, o le hace falta algo, necesita alguna ayuda para llenar todo en todo. No, Jesucristo todo lo llena en todo, y todo está sujeto a Él bajo sus pies. Él, asombrosamente para nosotros, decide hacer a la iglesia partícipe de ello, partícipe de su plenitud, de Él, de su gloria. Porque Cristo así lo quiso y sin necesidad para Él de que así sea. Porque Él por sí mismo todo lo llena en todo y está pleno y completo, absolutamente, la más absoluta perfección y completitud que se nos pueda ocurrir. Pero aún así, voluntariamente decidió que la iglesia fuera de alguna manera su complemento. Así como el cuerpo es complemento de la cabeza. Por eso la iglesia. Porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Porque Cristo trabaja en ella para santificarla. Porque tiene un propósito que es presentársela a sí mismo como una esposa santa y gloriosa. Y porque ella es la plenitud de Cristo. Ninguno de nosotros, personalmente separados de la iglesia, podemos afirmar eso. Este concepto de que la iglesia es la plenitud de Cristo
La verdad que no es sencillo ni de explicar ni sencillo de entender. Pero creo, humildemente, entiendo yo, que se nos comienza a aclarar esto de que la iglesia es la plenitud de Cristo. Se nos comienza a aclarar cuando en los capítulos 2 y 3 se nos enseña acerca de la constitución, de la función y del propósito de la iglesia. Entonces aquí empezamos a entender por qué Cristo dice que la iglesia es plenitud suya. Porque, y ya metiéndonos en el capítulo 2, el cual vamos a ir sobrevolando, las personas llegamos a ser hijos de Dios por un acto individual y personalísimo. Cuando decimos que algo es personalísimo es porque es algo que incumbe a la persona y solamente a la persona. No puede haber nadie que intervenga para nada en ese acto personalísimo. La salvación, el convertirnos en hijos de Dios, es un acto personalísimo. Cada uno lo hace, lo alcanza por sí mismo en su propia experiencia personal con Dios. De eso nos hablan los primeros 10 versículos, donde nos dice que por gracia somos salvos, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Y nosotros por fe, por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y somos hechos para cumplir con sus propósitos. Pero una vez dicho eso, una vez ocurrido eso, ¿quién aparece? Aparece la iglesia. A partir del versículo 11 en adelante, ¿no? Aparece la iglesia, por eso hablamos de su constitución, de su función y de su propósito. Constitución de la iglesia, ¿cómo está formada, cómo está constituida la iglesia? Bueno, los hijos de Dios, los que creen en Él, pasan a ser parte de ¿qué? Fíjense, versículo 14, pasan a ser parte de un pueblo. La iglesia, los creyentes unidos, forman un pueblo, el pueblo de Dios. Pasan a ser parte de ¿qué además? Versículo 16, de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿De qué más pasan a formar parte los hijos de Dios? Pasan a formar parte, según el versículo 19, en su primera definición, pasan a formar parte de una ciudadanía. Ciudadanía que diría Pablo en Filipenses 3:20, luego, que está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos a un reino, al reino de Dios. También pasan a ser parte, según el mismo versículo, ¿de qué? Versículo 19, de una familia. La familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y pasan a ser parte también de qué, nos dice el versículo 21, de un edificio. Un edificio que Dios está edificando, que Dios está construyendo, y cada uno de nosotros, quizás, para hacer una figura, podríamos identificarnos con un ladrillo, ¿no? Que el Señor va añadiendo a ese edificio que Él está construyendo. Entonces, esto de que la iglesia es la plenitud de Cristo, cuando pensamos en esto, que Dios nos dice que la iglesia es su pueblo, que la iglesia es su cuerpo, que integra una ciudadanía, que forma parte de una familia, que es un edificio que Él está construyendo, ahí empezamos a entender un poco por qué Él dice que la iglesia es el complemento en la plenitud de Cristo. También por la función de la iglesia. ¿Cuál es la función, si tuviéramos que decirlo en una frase corta, la función de la iglesia? Bueno, la iglesia, su función es ser agencia o embajada de Dios en el mundo. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Porque Dios dispuso que su multiforme sabiduría, en todo sentido, multiforme en todas las formas de la sabiduría de Dios, sea expresada, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y no ese es el propósito del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no es su complemento, también en ese aspecto.
No solo por su constitución, no solo por su función, sino también por su propósito. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios viviendo en su poder, siendo un reflejo de ese poder de Dios y trayendo gloria a su nombre. Fíjense los versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él se da gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, creo que cuando leemos estas cosas, nos damos cuenta por qué el Señor dice que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por sí mismo, todo lo llena en todo. Pero en su gracia, en su deseo, voluntariamente, dice que le dice a su Iglesia que es la plenitud de Él. Por todo esto, entiendo yo, estamos compartiendo y desarrolla el apóstol Pablo a continuación de ese versículo. Al comprender que la Iglesia se constituye por aquellos que han sido salvados directamente por Cristo, porque no hay otra forma de integrar la Iglesia, no hay otra forma de ser hijo de Dios, que no saber nacido de nuevo, como recordamos hace un momento. Aquellos que han sido salvados directamente por Cristo, y cuando comprendemos que su función es ser representante, embajada, agencia de Dios, cada uno de nosotros que formamos la Iglesia somos embajadores, pero integramos la embajada de Dios. La embajada es la Iglesia. Si no hay embajada, no hay embajadores. Y cuando entendemos que su propósito es glorificarle, entonces podemos comprender cómo la Iglesia es la plenitud, el complemento perfecto de aquel que todo lo llena en todo. Para que esto pase de la teoría a la práctica, del ideal de Dios a la realidad de la Iglesia y de nuestras vidas, quienes la integran deben ser y actuar de determinadas maneras. El apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, empieza a hablar de eso. Y también lo quiero sobrevolar, sin detenernos hoy demasiado en eso. Pero ¿qué nos dice aquí en esta carta que está dedicada a explicarnos la Iglesia? ¿Qué nos dice? Fíjense el capítulo 4. Nos dice que aquellos que formamos la Iglesia debemos andar de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados. Por eso no puedo andar como a mí se me da la gana y decir que soy parte de la Iglesia del Señor. No debo hacerlo. El Señor nos ha dado una vocación que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Esa vocación tiene que ver con las evidencias de vida de la Iglesia, evidencias de vida que esta mañana estábamos analizando. Y decíamos que estábamos pensando en 4 evidencias de que una Iglesia está viva. Y dijimos que las 4 evidencias que nos presentaba el autor que estábamos estudiando es el crecimiento en las cualidades de sus miembros y el crecimiento en todo sentido, espiritual y numérico de la congregación. Nos hablaba de la compasión. Una iglesia viva es una iglesia que tiene compasión, especialmente compasión por los perdidos. Compasión entre sus miembros también, pero especialmente compasión por los perdidos. La tercera evidencia era la unión. La unión. Ahí se manifiesta la compasión entre los miembros, ¿no? La unión. Y la cuarta evidencia, la emoción. La emoción de estar vivos, poder vivir. Decía el autor, reír, llorar, cantar, sufrir, eso es parte de la vida. Es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Qué más nos dice? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia en amor, guardando la unidad. ¿Qué unidad?
la unidad del Espíritu, la unidad que el Espíritu ya hizo, ya creó, ya formó en la iglesia. Nosotros somos los responsables de guardarla. La unión, decimos recién, ¿no? Valorar aquellas cosas que tenemos y que nos pertenecen a todos en conjunto. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Tu esperanza, hermanos, es mi esperanza. Nos une también la esperanza de lo que el Señor hace en nosotros y la esperanza gloriosa de su presencia. Un Señor, el mismo para todos. Una fe, un bautismo, un Dios Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Y el Señor nos dota de capacidades para poder cumplir todo esto. Y dio dones a los hombres, sigue diciendo, ¿no? Y esos dones son para que la iglesia pueda desarrollarse, pueda vivir, y pueda crecer, pueda tener compasión, pueda estar unida y pueda vivir en emoción. Y algunos tienen la tarea de capacitar, por la gracia de Dios, a los santos para el cumplimiento de la obra del ministerio. Obra del ministerio que es de todos los que integran la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿estás involucrado en la obra del ministerio de la iglesia? ¿O la estás mirando y la estás balconeando? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la imagen del Hijo. Hasta que Él pueda terminar de trabajar y se la presente a sí mismo una iglesia gloriosa, como leíamos hace un ratito. Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? Nos damos cuenta del valor que Cristo le asigna a la iglesia. ¿Y por qué es imprescindible? No para el Señor, porque el Señor todo lo llena en todo por sí mismo. ¿Por qué la iglesia es imprescindible no para el Señor, sino para los creyentes? Y déjenme decir tres cosas. Ningún creyente, ningún cristiano, por más que se la crea, por más méritos que considere que tiene en cualquier aspecto, ningún creyente en Dios va a encontrar en otro lugar lo que solamente se encuentra en la iglesia. Ningún creyente va a alcanzar el nivel deseado por Dios para su vida fuera de la iglesia, apartado de ella. Ningún creyente podrá cumplir con la voluntad de Dios para su vida fuera de la iglesia. Podrá quizás cumplir con parte de la voluntad de Dios para su vida, pero solamente una parte. Pero muchos otros aspectos de la voluntad de Dios para su vida quedarán sin cumplir. ¿Por qué la iglesia? Bueno, en gran medida por todo lo que hemos estado mencionando. Entonces te pregunto, ¿qué valoración tienes de la iglesia? A los que la formamos, ¿qué valoración tienes de tu iglesia? ¿Qué cambios deberías hacer vos en relación con la iglesia? El domingo que viene, cuando nos reunamos en el salón, vamos a estar pensando en qué cambios deberíamos hacer como iglesia. Pero ahora me estoy preguntando y te pido que reflexiones. ¿Qué cambios deberías hacer vos en relación con la iglesia? Afirmar la pertenencia e identificación, ser más fiel en la asistencia,
una mayor integración, ser parte de esa comunidad unida de la cual veníamos hablando. Un mayor compromiso con el Señor, que se manifiesta en el compromiso con los hermanos y en el compromiso con la tarea que Dios nos ha dado y con el servicio. Yo decía esta mañana cuando estábamos allá, sí, pues si no, yo sigo a Dios. ¿Qué es eso? Yo sigo a Dios. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago, en un pensamiento asimilable a él. En el servicio, contribuir a que el ministerio de la iglesia sea más efectivo. ¿En qué aspecto debieras cambiar para mejorar en relación con la iglesia? Quizás el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia y de entrega y de integración a la iglesia. Quizás el bautismo. Bueno, les quiero dejar pensando en esto, hermanos. ¿Qué valoración tienes de la iglesia? ¿Y qué cambios deberías hacer hoy, en la situación que estás, en relación con la iglesia? Porque los motivos son muchos, todos los porque que estuvimos mencionando. Y son motivos de peso, porque son los motivos que nos da el Señor, el cual quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Así que sí, Él quiere lo mejor. Si nos indica esto, por algo será. Yo creo que Él sabe. Y si nos da estas enseñanzas en su palabra, porque indudablemente contienen lo que Él tiene para nosotros y espera de cada uno de nosotros. Bueno, vienen tiempos, estamos en tiempos de desafíos para los que nos decimos cristianos. Y entendemos que tenemos desafíos nosotros como iglesia. Y bueno, lo podremos cumplir tanto mejor, cuanto más y mejor cada uno de nosotros hagamos lo que el Señor quiere y nos está diciendo que debemos hacer, y cada uno en su valoración y pensamiento individual estará considerando en este momento. Les pido que no cerremos este momento y esta reflexión sin pasar un momento de oración. Cada uno, espero, haya estado sintiendo la voz del Señor hablando de él. Y bueno, pues podemos responder o decir algo al Señor. Cuando el Señor nos habla, si nos vamos haciendo más, es como que estuvimos perdiendo el tiempo. Entonces, tomémonos un breve momento para la oración, responderle al Señor respecto de lo que Él nos ha estado diciendo. Por supuesto, yo quedo a disposición de cualquier inquietud y que el Señor nos esté realmente hablando con claridad y nosotros tomando las decisiones que corresponden. Vamos a pasar un momento de oración personal.
en noches oirás su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche oirás su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las portador de tu gloria seré, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 111, una vez más. Vamos a leer juntos el último versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.